En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Ser Feliz Siendo Diferente. Un espacio de experiencias, testimonios, sueños, enseñanzas acerca del respeto y la tolerancia a la diferencia con el ser un mundo diferente. Ser Feliz Siendo Diferente. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los jueves a las 11 de la mañana. Ser Feliz Siendo Diferente. Acción de Jaime Eduardo Aristizábal. Todos los oyentes de Radio Zipa Estéreo. Este es su programa Ser Feliz Siendo Diferente. Hoy tenemos un gran invitado y muchos, cuando voy a decir el nombre de pila de él, no lo van a identificar muy bien, pero el nombre artístico con seguridad lo van a definir y a detectar. Jorge Ambrosio Villa Zapata, más conocido en el bajo mundo de la cuentería como J. Villaza. J, buenos días. Muy buenos días, don Jaime, encantado, hombre, muchas gracias por invitarme acá a Radio Zipa y al programa Ser Feliz Siendo Diferente. Para mí es un honor tenerte aquí, a este maestro que tanto nos ha enseñado y tantas generaciones han pasado por manos tuyas y nos hemos enamorado de la cuentería. La primera pregunta, y como para comenzar, porque quiero que conozcamos un poquito más al hombre, no a J. Villaza, el artista, sino vamos a conocer un poquito más al hombre. ¿Quién es Jorge Ambrosio Villa Zapata? Buena pregunta. A ver, hombre, yo esencialmente soy un maestro de escuela, soñador, y trato de ejercer eso de ser maestro de escuela en todos los espacios y de ser alumno de escuela, ser muy niño también en todos los espacios, de estar compartiendo lo poquito que uno sabe de una manera lúdica, agradable y bonita. Estudié en la Normal Nacional de Varones, me gradué como maestro, después emprendí muchos estudios y como me decían por ahí, usted es un hombre de principios, no termina ninguno, todos los deja empezados. Finalmente estudié Filología, Lengua Castellana en la Universidad de Antioquia, ya ahora viejo. Y soy el esposo de Luz Marina, una cómplice en mil cosas, en muchas cosas. Tengo 2 hijos de quienes vivo profundamente enamorado. A veces al mayor le digo... Bueno, hacía alguna embarrada, hombre, para yo no avergonzarme tanto en mi juventud, haceme alguna. ¿Para qué? ¿Para qué no? Para yo no avergonzarme tanto en mi juventud, para yo tener alguna justificación. Para poderlo regañar. Pero, sí, pero, hombre, no, me va a frustrar. Yo quise ser papá para dar pelas y repartir regaños y órdenes a diestra y siniestra, y no me dan papaya. Okay. Y bueno, en esas me paso la vida. Me he pasado la vida. Creo que la he gastado bien gastada los 61 años que tengo. Pues no me le notan. Los voy dejando en la casa guardaditos. Bueno, menos mal. Jota, el tema principal tuyo es la cuentería. Entonces, pueden haber muchas personas que nos pueden estar escuchando que no saben exactamente qué es cuentería o la confunden con muchas otras cosas. Realmente, técnicamente, ¿qué es la cuentería? Sí, para mí es el arte de transmitir desde la palabra los sueños, las ilusiones que se han forjado desde el pasado y construyen el futuro. Esas ilusiones y sueños que se han forjado desde el pasado se traducen en cuentos, en poesías, en leyendas, en mitos,
y son las raíces para construir un futuro, siempre y sin excepción. Cuando desconocemos esas raíces, pues construimos un futuro tembleque, blandengue, sin cepas. Entonces, lo ideal es conocer el pasado para no volverlo a repetir. Yo creo que sí. O para fortalecer lo que se vivió. Perfecto, para construir sobre las fortalezas y para ir desechando las debilidades, los errores, las cosas chuecas, que siempre vamos por la vida y vamos descubriendo que cuántas cosas chuecas hemos hecho, ¿cierto? Sin querer o por necesidad o ya por pura perrería y malicia, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre el teatro, la cuentería y todas las otras artes que son también de narración? Sí, yo creo que la vida es una narración, la historia es una narración de sucesos, todos nuestros libros sagrados son una narración de sucesos, llámese del cristianismo, del hinduismo, de todas las corrientes religiosas, incluso las que no tienen escritura física, sino que tienen la tradición oral, lo que llamamos la literatura oral, que algunos no admiten ese término, pero no es el caso de la discusión, es narrar historias. El teatro es una fuente de narración muy, muy interesante que se narra desde la acción, desde el hacer, ¿cierto? El teatro es acción, por eso inclusive hay teatro sin palabras que de todos modos narra algo, ¿cierto? ¿Cuál es la luz? Okay. ¿Cuál es la fuerza? En el teatro normalmente el público no interactúa o es muy poquitas veces interactúa. En la cuentería sí. Entonces hay una gran diferencia entre teatro y cuentería. Claro, en el teatro clásicamente hablando, ¿cierto? El espectador está en otro mundo y en otro tiempo de donde está sucediendo la obra. Hamlet, por eso está sucediendo en 1900 y pico. Pero yo estoy en Medellín en el 2018. Estoy en Medellín en un teatro con una silla rota, incómoda cuando era como ir para la casa, qué sé yo, un montón de cosas, ¿cierto? En la cuentería, el narrador está ahí en el presente, espacio y tiempo, hablando con el público e imaginando juntos cosas de otro tiempo y otro espacio. Trayendo historias de otro tiempo. Podría ser también del futuro. Puede ser del futuro, puede ser todo esto. En el teatro, la furia o la rabia o la ira del Rey Lear. Jaime nos está contando, el Rey Lear, es Jaime el que nos está contando cómo era la furia del Rey. Jaime, no me interesa ver al Rey Lear, me interesa ver a Jaime diciéndome qué pasó con el Rey Lear, cómo era esa furia y qué es lo que pasó con él. Ok, vamos a Abraham, el primer reporte de sintonía, que ya veo varios punticos verdes. Sí, buenos días Jaime, buenos días Jota. Muy buenos días, don Abraham. A todos los oyentes saludamos a Claudia Valencia García, a Omaira Chavarría, también saludamos a Dora Barragán, a Patricia Zapata, Alicia Kerne, a Angie López, a la artista plástica Aide Acevedo Holguín. Si se acuerda Jaime de las sombrillas que sí, claro. Estuvimos exponiendo aquí en la radio. Hace 20 días estuvimos con las sombrillas de ella, sí, señor. Jota, una gran artista a nivel internacional. No sé si Jota vio esas sombrillas, estuvieron por muchas partes en el segundo Festival Internacional de Poesía, Poetas Sarmiento. Sí, esas. De colores. Sí, sí. Sí, aquí entonces, tuvieron algunas imágenes, claro. Sí, entonces, un saludo a todos estos radioescuchas acá por la nube, decimos, por la línea. Por la red. Por la red. Bueno, Jota, volvemos. Cuentería y narración oral es lo mismo. Sí, es decir, la narración oral es un campo extenso que en Colombia le llamamos cuentería. Cuentería que no se refiere a cuentos, sino a contar, ¿cierto? Bueno. A contar. Por eso en algunas partes no aceptan el término cuentería y prefieren narración oral, ¿sí? Okay. Frente a cuentería, porque piensan que se refiere solo a cuentos. Infantiles. Exacto, el término cuento en su significado original es
era lo que es contado, Ajá. lo que es contado, no lo que es escrito, ¿cierto? Entonces era más que todo de voz a voz. Claro, lo que pasa es que con la difusión de la escritura, estas cosas contadas se fueron escribiendo y ya muchos pues se lo contaban en la mente, pero lo transcribían para contarlo en el libro. Y el término se generalizó para todos estos relatos breves que tratan de un solo asunto en la palabra cuento, que inclusive cuando era escrito por allá en la antigüedad le llamaban novel o novela. Si uno lee las novelas ejemplares de Cervantes, uno dice, pero estos son cuentos, ¿cómo que novelas? Estos son cuentos. Claro, es que en esa antigüedad se llamaba novela en castellano o nouvelle era el término original en francés. Y en francés y en catalán, por ejemplo, era nouvelle. Y entonces, narración oral o cuentería son equivalentes. Para mi gusto es más castizo el término cuentería y más técnico, podríamos decirlo, el término narración oral. Pero es que hay un pequeño detallito y es que alguien habló de narración oral escénica y le dio unas definiciones, le dio unos límites, ¿cierto? Tomó la narración oral, pero dándole la característica escénica a la oralidad. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, para él, la narración oral escénica es lo que tiene que ver con la palabra en la escena, no con el cuerpo en la escena. Es la palabra en la escena. Y por eso tiene unas condiciones y unas características que son bellísimas y son muy importantes. Son muy importantes y es un gran desafío a uno ser un narrador oral escénico puro, que yo creo que no los hay, ni el maestro que lo propuso. Pero hay grandes narradores orales escénicos. Es decir, que lo que ponen en la escena es la palabra. Claro, uno tiene que salir al escenario para poderla decir, pero no es la actuación, ni la interpretación, ni las luces, ni los sonidos, ni la escenografía, ni la utilería, ni los vestuarios. Es la palabra únicamente. Entonces, muchas personas confunden los dos términos y llaman narración oral escénica a todo. Que cuando interviene escenografía, intervienen las luces, no para iluminar al público, sino para significar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, ya había una tormenta y empiezo a poner luces parpadeantes de rayos, esa luz está actuando, no está iluminando, no está iluminando, ¿cierto? Cuando digo, bueno, una terrible tormenta y suenan rayos, truenos y centellas, ese ruido está actuando, narrando, apoyando también, apoyando, no solo participando como cuando pongo un fondo musical para generar un ambiente, que es una cosa diferente. Entonces, la narración oral escénica definida por el cubano Garzón Céspedes es muy interesante, pero es una sola de las muchísimas formas posibles que puede tener la cuentería. Bueno, entonces ya tocaste el punto. ¿Cuántas formas? Vos sos experto en la cuentería tradicional paisa, según tengo entendido. Sí. Ese es tu fuerte. ¿Qué otras maneras hay de contar? O sea, nosotros vemos en el medio muchas formas de contar que no todo es cuentería. O qué es cuentería y qué no es cuentería en lo que vemos en el medio. Sí, yo creo que hay algunos espectáculos orales o espectáculos escénicos que no son cuentería. Por ejemplo, el stand-up comedy es una cosa muy interesante. Son muy pocos los que yo he visto que hacen verdaderamente stand-up comedy, de los que se anuncian como stand-up comedy, que el stand-up comedy, según lo definieron los gringos, que al menos a nosotros nos llegó desde allá. Yo no sé si ellos lo inventarían, pero a nosotros nos llegó desde allá. Entonces lo definen como una sátira a sí mismo. A sí mismo. Claro, ese sí mismo burlándose, entonces a mí me quedaría muy fácil hacer stand-up comedy. Perfecto, ¿cierto? Todos los componentes que vos tenés acerca de tu bullying, ¿sí? Perfectamente los puedo aplicar cuando es a mí mismo como una sátira. Claro que esa sátira puede ser a mí mismo individual o a mí mismo colectivo. Cuando digo es que nosotros los paisas somos, eso es un primera persona colectivo. Los colombianos somos así o asá. Es una primera persona colectiva. Los hombres frente a las mujeres somos no sé qué. O yo, Jorge Ambrosio Villa Zapata, hago esto, me pasó esto. Y es una serie de comentarios sobre los sucesos que llevan un trasfondo social, filosófico o político. Y que es como, pero no es humor. Esa sátira genera humor, genera risa. Genera reacciones del público. Exacto, pero no es contar un chiste, ni mucho menos hacer sátira o burla del otro. Mucho menos, ¿cierto? Entonces,
una buena, pero generalmente el stand-up comedy no narra una historia. Puedo narrar un pequeño suceso para poder hacer el comentario, ¿cierto? Como diría... No hay un hilo, se pueden contar muchas cosas muchos apartes de una historia, no hay un hilo conductor. No hay un hilo ni una sola historia, puedo meter cualquier historia para poder meter el comentario, la sátira y la burla, que generalmente, aunque la burla es a mí, es muy fuerte porque es un reflejo de la humanidad. Y mucha gente se identifica con. Y hay otros que se identifican y hay unos que se molestan. Entonces, ¿que te voy a poner una demanda? No, yo estaba hablando era de mí. Yo estaba diciendo que yo soy tan ladrón que cuando trabajé de político hice no sé qué. No, pero que es que usted se refirió a un caso que me pasó a mí. No, yo dije que yo. Entonces, ¿dónde me va a poner usted demanda? Ok, stand-up comedy, ¿qué otra? Bueno, y están los cuentachistes, que un buen cuentachistes es una cosa excelente. Un buen humorista, uno ve los Lelutier, uno veía a Juan Verdaguer, uno veía al mismo Montecristo. Yo sé que hay algunas personas que no les gusta, pero eran unos humoristas, los tolimenses, aunque los tolimenses eran más de aquello de la sátira. Sí. Del comentario mordaz ahí que decía uno, uy, el doble sentido. Claro, claro, bueno. Como manifestaciones orales está también la declamación o la interpretación poética, que son parecidas, pero tienen su pequeña diferencia según algunos estudiosos, ¿cierto? Tampoco es que sea verdad absoluta, pero tenemos entonces orales de escenario, ¿cierto? Ya tendríamos otras manifestaciones que implican otros componentes, ¿cierto? Porque es que una canción como un corrido mexicano cuenta una historia, ¿cierto? Sí. Ahí esta poesía popular narra una historia. Y no es ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue, señora? Como ella era muy linda, yo era muy hombre, no sé qué. Y entonces lo maté a machetazos y tal, generalmente muy violentas, pero hay otras pues que no son necesariamente violentas. La música, todo esto. Está el monólogo teatral. Muy interesante. En Italia lo llaman teatro narrazione y no separan la cuentería ni el estándar. Para ellos todo eso es teatro narrazione, ¿sí? Y hay un que uno no sabía si era una conferencia, si era Ariofo o era el personaje. Muchas veces actuaban él y la esposa, Franca Rame, creo. Y entonces no sabía esto, ¿están conversando o presentando una obra o qué? Ellos lo anunciaban como teatro. Y un catalán hizo como todo un estudio y una cosa y acuñó un término que él lo llama el teatro fronterizo. Está ahí entre la frontera, entre el personaje y la persona, entre la conferencia y la ficción. ¿Sí? Entonces lo llama teatro fronterizo. Este señor se llama José Sánchez Sinisterra, ha estado bastante en Medellín, fue uno de los cofundadores de la Casa del Teatro de Medellín y de mucha influencia en el teatro de la Universidad de Antioquia. Ellos inventaron ese término, lo acuñaron y le dieron un montón de explicaciones del teatro fronterizo. Pero muchos de nuestros cuenteros ven algo y dicen, ah, no, eso es cuentería. Sí, en la cuentería hemos apropiado un montón de cosas del teatro, siempre y cuando sea muy narrativo de parte de una sola persona. Entonces lo hemos transformado en cuentería. En la cuentería no hay una obra de varias personas. Sí, tenemos la cuentería colectiva, hay muchas propuestas de cuentería colectiva. Como los hermanos Bid en este momento. Como el trabajo que hacen los hermanos Bid, por ejemplo. Es un trabajo de cuentería colectiva muy interesante. En algunos casos lo está haciendo Giovanni con Melissa. Muy pocos, tienen como 2 o 3 presentaciones nomás. Pues 2 o 3 espectáculos. Y en Viva Palabra han existido varias propuestas. Una se llamó África Ancestral. Con esa misma base de África Ancestral tuvimos después los cuentos de Mrile, son cuentos africanos. Luego tuvimos Hasta los Huesos, que lo hacía Susana Moncada y lo dirigía, bueno, Susana como con otras 3 personas y lo dirigía Mauricio Patiño. Y bueno, tenemos
varias experiencias, pero no estables como si lo ven los hermanos Biz. Ok. Tu experiencia sé que ha sido de más de 20, 30 años. Por ahí Y has viajado a múltiples lugares. ¿Alguna experiencia que te haya marcado la vida en esos viajes? Yo sé que pueden haber muchas, pero una Sí. que Hay algunas, hombre, y yo creo que hay dos muy contundentes. Una, todavía, la primera vez que me invitaron al Festival Iberoamericano de Bogotá, el de Fanny Mickey. el de Fanny Mickey, Ok. en 1992, mantenía mucha envidia de los cuenteros que veía allá, que únicamente pues había tenido cuenteros en el 88 y en el 90. Y yo siempre decía, eso debe ser para rosqueros, a uno que van a invitar. En el 92 me invitaron. Dije, ve, no, también me invitaron. Y tuve una experiencia muy dura, muy amarga. Y es que me chiflaron y me bajaron del escenario en mi primera presentación. Ay, ay. Eso fue una cuestión compleja, dura. Eso es como para retirarse uno ya para toda la vida. No Y en obstante, semejante festival, aunque en esa época estaba todavía muy... El festival empezó en 80 y punta. en el 88. Bueno, llevaba 4 o 5, En pero el ya era un 88. festival internacional. Era un festival internacional y era muy fuerte. Lo que pasa es que el festival empezó muy fuerte porque en realidad el festival del 88, por ahí hasta el 94, en realidad era una extensión del Festival Internacional de Caracas. Doña Fanny vio ese festival en Caracas por allá como en el 84, se fue en el 86, habló con todo mundo, dijeron, listo, Bogotá, para ese el punto. 88 trasladamos el festival, acaba el festival de aquí, trasladamos toda esta gente para Bogotá, al menos la mayoría, y ella armó ya la corriente de la gente de Colombia que participara, ¿sí? Entonces, y en el 92 fue una experiencia muy dura. Tuve apoyo de algunas personas muy, muy importantes, como lo fue Carolina Rueda. Carolina Rueda era la que coordinaba cuentería en ese festival y tomó una decisión drástica, así se peleó con Fanny Mickey, de todo. Dijo, se elimina la participación de cuenteros en ese lugar. Doña Fanny se paró en los pelos, eso está anunciado, no se puede cancelar. Se cancela, haga lo que haga Doña Fanny. Apoyándote a vos, pues. Sí, dijo, si no quiero saber qué le va a pasar a los demás cuenteros, no quiero saber. Habían unas cuenteras muy bonitas, muy delicadas, muy suavecitas, rumba, era un lugar de rumba, de mucha rumba. También el lugar aquí. Y después de mí iba Oscar de León. Es decir, yo le abría a Oscar de León, supuestamente yo abría de 8 a 9 y Oscar de León de 9 a 2 de la mañana, algo así, y yo terminé abriendo a las 11 de la noche, ¿cierto? Ya la gente se vendía licor, se vendía de atraso, la gente ya quería ir a rumbear. Y con semejante que debería. Imagínese. Y entonces tuve mucho el apoyo, a mí me pareció decisivo y que inclusive algunos cuenteros, recuerdo mucho a Heber Rose, una rockera y cuentera, Heber Rose y danzarina. Y me dice, de verdad, lo siento por vos, pero qué descanso me ha dado que hayan cancelado eso. Una lástima que haya sido de una manera tan dura. Y a partir de ahí... Carlos Pachón, yo tengo que reconocerle a Carlos Pachón, que fue el que me cogió y me dio la pela, porque yo dejé tiradas 2 funciones de ese festival. Yo ya no quería participar, ya no quería contar. Y Carlos Pachón se dio cuenta y me dio la pela. ¿Sí? Y me sacudió y me hizo reflexionar. Y... Jairo Botero, que en paz descanse, también fue un apoyo fundamental en ese momento. Yo vine a superar eso por a los 4 o 5 años, no más. Y eso que vos tenías experiencia, ya habías cogido el callito. Sí, y puedo hablar tranquilamente de eso, pero como era el primer evento importante al que me llevaban. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó esencialmente? Es que por ahí dicen que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con un machetico viejo que mantiene allá guardado. Y yo con mi machete. Mire, yo tenía dificultades con muchos cuenteros del país, porque el trabajo mío, costumbrista, folclórico, lo miraban con mucho desdén. Inclusive, muchos cuenteros o la delegación de cuenteros de Medellín a ese festival. ¿Qué sucedió? Que a mí me invitan y me asignan 10 funciones. Allá le pagaban a uno por el número de funciones y la estadía también era allá. Tiene 2 funciones, está 3 días en el festival y despachado para la casa.
tiene una función un día, al otro día yo tenía 10 funciones. Era el cuentero colombiano que más funciones tenía, igualado únicamente por un cuentero internacional. Entonces yo frente a ellos que tenían esas dificultades, yo tenía como cuello de jirafa. Los miraba por encima del hombro. Y yo, tanto que se han burlado del montañero y vea, ¿y cómo está? ¿Cierto? Y ese día toda esa vanidad me la volvieron nada. Me la aplastaron, ¿cierto? Y claro, yo pensaba dejarlos humillados a ellos porque todos estaban ahí viendo mi trabajo y salí yo apaleado y humillado y triste. Pero pensé con el tiempo y por eso lo pude superar. Es que la frustración mía no era haber fracasado en el cuento, era no haberlos podido humillar a ellos. Posiblemente. Esa fue la gran frustración mía. Cuando yo descubrí eso, vea, me tranquilicé y ahora sí, vamos. Y yo, claro, es que la frustración mía no era haber fracasado, era no haberlos podido humillar a ellos en público. Y ese humanamente es muy... Que esa era mi intención porque me había sentido muy agredido, me había sentido muy humillado por ellos. Y también en relación a eso está la segunda gran experiencia, que fue mi primera salida del país, que fue a España. Habíamos como 30 cuenteros en lista, ¿cierto? Y entonces habíamos alrededor... la convocatoria fue muy abierta, entonces se ofreció mucha gente, envió su oferta mucha gente, como alrededor de unas 100 artistas de Colombia para ir a un evento en España de arte popular en España que el embajador Humberto de la Calle quería presentar allá para mejorar un poco la imagen de Colombia en España. Entonces, ellos escogieron alrededor de unos 40 artistas de todos los que se habían presentado. Ahí estaba yo. Los oferentes en cuentería eran como 20. Yo no ofrecí, sino que a mí me llamó alguien directamente a decirme, y yo pensaba, ¿será que me están mamando gallo? Eso tan bueno, ¿cierto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Cierto? Y después, por presupuestos, por múltiples cosas de política y demás, fueron rebajando. Terminamos yendo 10 artistas. 10 artistas, un solo narrador. El doctor Humberto de la Calle me decía ya, fue un hombre muy afable, de mucha acogida, una acogida familiar, si se quiere, a los artistas que fuimos. Y cuando terminé mi espectáculo y todo, dice, con razón la doctora Rosita, cada que íbamos a borrar gente me decía, este paisa me lo dejan, este paisa no me lo toquen. Y yo le decía, doctora Rosita, usted como que está enamorada de ese paisa, porque él habla así también, pues todo montañero rizalaldense. Y me decía eso con razón. Eso me hizo sentir muy orgulloso y muy vanidoso. Y en verdad, otra vez volvió la vanidad, ya eso era en el 96, todavía no había superado el caso del 92. Y yo me senté bajo la puerta de Alcalá a pensar, y decía yo, el negrito aquí y todos los que se burlaron del montañero están en Bogotá. Pero bueno, todo eso me llevó a reflexionar mucho, sobre todo a darle mucho valor al trabajo folclórico y popular. Lo pueden mirar con todo el desdén que quiera, pero es un gran valor que tengo que seguirlo cultivando. Y si es tu fuerte y si es tu pasión, hay que hacerlo. Bueno, 96, me imagino que los años siguientes fueron. ¿Cómo se crea la Corporación Viva Palabra? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo? Y ya 21 años después podemos ver los frutos. Pero en ese momento, tengo entendido que fue como el 97. Sí, hombre, uno quisiera que el mundo funcionara como uno quiere, pero el mundo funciona es como se le da la gana, ¿cierto? Entonces yo estaba en una corporación de cuentería que había en Medellín, ya no existe. Y ¿que se llamaba cómo? Se llamaba Corporación de Cuenteros de Antioquia, ¿cierto? Entonces a mí no me gustaba cómo funcionaba, especialmente porque no querían recibir más gente, sino no, nosotros los que somos y no más. Yo le decía, pero es que esto debiera abrir sucursales en todo el departamento, debía... Bueno, porque talento hay. Había mucha gente.
Claro, obviamente uno desconoce a veces el funcionamiento interno de una corporación y demás. Bueno, de todo modo no me gustaba cómo venía funcionando. Presenté una propuesta de reforma y sentí que me la rechazaron sin estudiarla. Porque a los 2 días me dijeron, no, es que no es posible, porque no sé qué, no sé qué. Alguien que era como la figura, la cabeza fuerte, visible ahí, él mismo a mí me puso unas quejas sobre la que era la directora general y en los 3 días él me dice, no, Jota, es que no es posible y como yo me voy para México, queda ya encargada ahora sí totalmente de todo esta persona. Y dije, pero ¿cómo si hace 3 días me estaba poniendo quejas de esa persona? Y ahora dije, no, además no ha habido tiempo de estudiar la propuesta, conmigo. yo me retiro. Me retiré. Para mi sorpresa, se retiraron 4 personas de ahí. Una de ellas, de esas que podría pensar uno era uno de los pilares de esa organización. Dijo, no, es que a mí tampoco me interesa quedarme así, yo me voy. Se retiraron 4 personas muy importantes de esa organización y entonces me dijeron a mí, Jota, pues hagamos nosotros una. Yo, hombre, es que eso es tan complejo, tan enredado, pues, pero te vas es porque no te dejan dirigir, no te dejan organizar. Y tienes la papaya y... Entonces aprovechamos e invitamos a unas personas de las que no habían recibido allí, entre ellos al parcero del Popular 8, a María Teresa Gudelo, a José Ricardo Alzate, y nos reunimos unas 11 personas a desarrollar casi que la guía legal, jurídica, el camino organizacional, nos lo dio este señor Luis Carlos Pulgarín, un abogado que es el que yo digo que era como pilar de esa organización. El que se fue para México. ¿Y este cómo se va a retirar? Okay. No, el que se retiró. Okay. Uno de los que se retiró. Sí, dijo, yo así tampoco me quedo. Creamos Viva Palabra con más sueños que plata. Lo cual, como a los 6 meses, contratamos un contador y después de estudiar bien los pocos papeles que teníamos, dijo, bueno, no, yo no les voy a cobrar este ejercicio, les entrego el ejercicio contable y me retiro y la recomendación es que cierren, porque esta empresa no es viable, esta empresa fracasa. 97, 98. Sí, ya en el 98, esta empresa fracasa, esto no es viable. Le digo, usted tranquilo que es que las empresas culturales son un fracaso, no son viables. Económicamente no decía, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? No sé. Muchas veces pensamos en cerrar, pero hemos participado con muchas otras personas en la creación de los apoyos del Ministerio de Cultura, de los apoyos de la Secretaría de Cultura. Hemos participado activamente en la creación de estos apoyos. En las políticas públicas hemos participado activamente en que se dé el reconocimiento a la cuentería. Mira, hay una anécdota. Cuando yo monté el Sobradito del Tren, lo ofrecí para el primer festival, o quise inscribirme para el primer Festival Nacional de Teatro. Un dramaturgo muy querido que era una de las directivas, Henry Díaz, y lo cuento porque él fue el que me muerto de la risa, me dice, ¿cómo te parece que yo rechacé el Sobradito del Tren? Y dije que esto era un festival de teatro y no de cuentería ni de todas las alternativas, sino que era pues no era un festival, ¿cómo es que llaman hoy en día eso que es de todo? Crossover, sino que es un festival de teatro, entonces la cuentería no. Y hoy en día soy yo uno de los mayores aliados de la... Como me caían de mal los cuenteros, decía él, me parecía que hacían era una pendejada. Y los veo y veo esos trabajos. Entonces para mí también fue muy maravilloso que Henry Díaz, que es un gran dramaturgo y gran director teatral, se volteara, y eso lo ha logrado Viva Palabra, que volteen el pensamiento hacia la aceptación como arte de la cuentería, que era totalmente rechazado, muy especialmente por la gente de la literatura, porque decían que eso no era literatura, la gente del teatro decían que eso no era teatro, entonces quedábamos ahí. ¿Habrá algún reporte? Sí, más oyentes, Jaime. Está Sandra Castaño, está Sandy Guzmán, está Amparito Álvarez, el colega de la radio en Bogotá, Iván Garzón Borré, está Bertanidia Lopera, ella siempre está en sintonía, dice, buenos días para Jaime y su invitado, para J. Villaza. También saludamos a Janet Martínez, a Doralicia Carvajal, está en la ciudad de Bogotá, dice, aquí estamos. También saludamos a Vanessa
Libero, creo que es Vanessa, a Manuela Ordóñez Castaño, allá en la ciudad de Fusagasugá, al colega también de la radio, promotor de discos, ex manager de Chayanne, a nuestro gran amigo William Pinzón, allá en la ciudad de Miami. También saludamos a Zenaida de la Cruz, dice, hola. En Tijuana, México. Sí, buenos días para todos desde la bella Tijuana. Esos son los oyentes. Dice, buenos días para los directivos de Radio Zipa. También en el YouTube nos saludan del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales, que un excelente invitado, Jaime. Bueno, Jota, Viva Palabra lleva entonces 21 años cumplimos esta semana. ¿Qué es Viva Palabra? Yo soy de los que estoy en el segundo nivel ya, estoy aprendiendo muchísimo, estoy muy contento. Me falta mucho porque me toca descubrirme mucho porque sé que tengo muchas cosas todavía por sacar de mi interior. ¿Qué es Viva Palabra? A ver, hombre, yo desde toda la vida quise pertenecer o crear una entidad como lo es Viva Palabra, aunque el sueño es mucho más grande y va mucho más allá, pero yo creo que es el sueño que yo tenía desde muy jovencito. Y es, más que un sitio, un encuentro. Un encuentro. Yo creo que si Viva Palabra pierde ese sitio, seguirá existiendo como un encuentro, no sé, o virtual o de alma o de algo con muchas de las personas que estamos allí. En Viva Palabra, que legalmente pues es una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL, que teníamos muchas ventajas fiscales y legales hace unos 20 años, hoy en día es como casi lo mismo, ya miraremos después qué pasa. Creada, en este momento está constituida por 9 socios, con las puertas abiertas a todas las personas que quieran ser socios. Lo que pasa es que es una entidad que inclusive teníamos como algunas dificultades porque ha sido valorada el valor neto de la entidad, es decir, su valor integral de la entidad en unos 250 millones de pesos. Entonces entra un socio en igualdad de condiciones y posibilidades, es decir, vos entras y ya sos socio propietario de una cosa que vale 250 millones de pesos. Entonces hay que ponerle ciertas condiciones a estas personas para que compensen en algo lo que hemos desarrollado algunas personas durante 15 o 20 años. Pero tiene puertas abiertas a todas las personas que quieran asociarse a trabajar por Viva Palabra. Legalmente es eso, pero humanamente somos un encuentro que queremos que la palabra sea un vehículo, un canal de construcción de ciudad, de construcción de ciudadanía, de construcción de gentes, lo que llamamos gentes, ¿cierto? Es decir, personas, lo que es ser persona. El contacto personal. Exacto. Y ahí estamos con esta puerta abierta casi de manera literal. La manteníamos abierta, era prohibido cerrar la puerta en Viva Palabra. La reja. Sí. No teníamos reja hasta que algunos otros dueños de las cosas de amigos nosotros empezaron a llegar por ellas sin que nosotros nos diéramos cuenta, hasta que dijimos definitivamente tenemos que aceptar que vivimos en el centro de una ciudad compleja. No podemos ser tan ingenuos y tan bobos. Bueno, le he escuchado a muchos cuenteros que han llegado al festival, que es la única escuela real de cuentería que hay a nivel mundial. Cuéntanos qué representa eso para los que estamos en la formación. Sí, hombre, es una cosa curiosa que a mí me hace reflexionar mucho. Inclusive a mí me ha hecho pensar, imposible que nosotros seamos los únicos que nos ha ocurrido una maravillosa idea. Entonces me hace pensar, ¿será que es que en realidad es un procedimiento que no es? ¿Que no estamos a contracorriente? No obstante, uno ve muchos resultados y dice, no, esto hay que seguirlo, esto hay que seguirlo. Incluso los países a estudiar acá, a querer estudiar acá, porque no lo tienen. Los que vienen de otros países nos dicen, esto es una maravilla,
Ojalá lo pudiéramos tener en Madrid, me decía uno, qué rico que lo pudiéramos tener en París, sí, en México, en no sé qué montón de partes. Pero para eso se necesita un Quijote como vos. Hay muchas cosas que tus... figuran como escuela, pero son talleres de 1 mes, de 2 meses y está despachado y te gradúan de cuentero, ¿cierto? Entidades que hacen actividades así y que son muy válidas, me parece a mí, pero que creo yo que llena otros vacíos, no los que estamos supliendo, que es otro proceso distinto, y seguimos con la ilusión de que algún día pueda ser un proceso de educación formal. Jaime, María José quiere saludar a Jota. María José, buenos días. Hola. Hola, hola María José, ¿cómo estás? Hola, Botica. Muchos saludos y una gran admiración hacia ti. Pues yo no soy de la corporación, pero tú sabes que soy una metida de ahí. Eso me emociona mucho y sobre todo que, bueno, pues que conozco a María José desde niña, pero que hace unos 4 o 5 meses descubrí como que otra persona que yo no había visto, de esas cosas que dice uno, qué maravilla de mujer esta, qué berraquera. Y me ha emocionado mucho tenerte cerca en viva palabra, María José. Muchas gracias. Esas han sido unas experiencias muy significativas en mi vida. Y muchas gracias por hacerme parte de esa familia. Me encanta. María José, ¿tú vives en dónde? En Toledo. No, pero María José vive aquí en Medellín, según veo. Sí. Okay. Sí. Yo soy la hija de Sor. Ya. La nieta de Sor María y la mamá de María Ángel. De la dinastía de Sor María. La dinastía. Es que son la bisabuela, es decir, es Sor María Jiménez con su hija, su nieta y su bisnieta. Ahí contando cuentos. Y excelente, muchas gracias por la llamada y estaremos siempre aquí dispuestos a promulgar sus artes y el arte de la cuentería, que es una pasión que nos embarga a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 21 años de Viva Palabra? Lo más difícil es pensar y actuar en colectivo. Es una cuestión que es muy compleja. Creo que tal vez en algunas ocasiones yo mismo he fallado en eso, porque a veces uno tiene una visión de cómo debe, y la tengo muy clara, o al menos eso creo que la tengo muy clara, y cuando se está yendo por otro lado, entonces como que trato de imponer ese pensamiento, considero que es el válido, que es el apropiado. Creo que eso en algunas ocasiones nos ha salvado de debacles, pero yo siempre lo he promulgado desde el comienzo. Si yo no conformo un grupo que pueda seguir sin sufrir mayores embates después de que yo no esté, no construí nada. Entonces, tiene que ser. Yo he tenido largas ausencias de Viva Palabra, y Viva Palabra ha funcionado y rodado bien, ¿cierto? Le da uno como tristeza y dijo, mamá, no hago falta, no hago falta para que esto funcione bien, pero ese es el objetivo y esa es la meta. Lo que pasa es que humanos somos y somos un poquito vanidosos y egoístas y todo eso, pero entonces la mayor dificultad ha sido cuando alguno de nosotros quiere que la entidad sea como él cree. Algunos jóvenes, digámoslo así, demasiado juvenil, demasiado arrebatado, le digo, piense que tenemos a Sor María, a doña Teresita, si caben dentro de ese esquema que usted nos está planteando para la revista, por decir algo, para las estructuras, tal. No, pero es que esto hay que renovarlo, sí, hay que renovarlo, pero que no terminemos matando a los que estamos adentro, que vamos en un proceso. Entonces, a veces los procesos democráticos son lentos, son complejos, a veces terminan siendo frustrantes. Un proceso dictatorial avanza mucho más rápido, pero en este punto no es ni
ni mi querencia. Muchas personas me han dicho a veces, no, pero es que ¿para qué usted? No sé qué, mire, si usted fuera ¿por qué no hace esto? Uno conoce un montón de corporaciones que firman 4 o 5 personas que ni siquiera saben qué está pasando, pero en realidad es una empresa privada de él. Sor María. Sor María. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Mira quién tengo aquí al lado. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. J. Villaza, mi maestro, mi director hermoso. No podía faltar usted hoy en la entrevista, No, ¿no? y es de todos los jueves. De todos los Eso jueves. es La primera que llama. la primera que llama. Sor María, ¿cómo estás? Sí. Aló. 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 Te escuchamos, te escuchamos. Sor María, le escuchamos. Se fue la llamada. Bueno, parece que se cayó. Un saludo grande, Sor Sí, María. Ahí estás. Sí, Sor María. Sí, le escuchamos, Sor María. Sí, muy bien. Los estoy escuchando. Sí, yo les escucho. Bueno, muchas gracias por estar allá escuchándonos el programa. Después me comenta y nos dice, a ver, me llama María, profesor, usted tanto que exige y mire cómo salió de mal. O cómo salió de bien. Sor, un saludo y nos vemos el sábado. Sí, señor. Hoy voy para Viva Palabra a hacer un trabajo. Saludos a Jota, saludos a don Abraham y a todos. Feliz siendo uno diferente. Muy hermoso programa. Muchas gracias. Gracias, Sor. Un saludo para tu dinastía de cuenteras. Ahí también está Sor Celina, dice. Ah, no, pues es que... Aquí está Sorcelina, la niña, estamos todos, sí. De la misma dinastía, finalmente. Un abrazo cuádruple. Gracias, muchas gracias. Igual a ustedes. Chao, chao. Pero voy a las últimas, porque ya el tiempo se nos está yendo. ¿Cómo se acabó? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Con qué sueña J. Villaza? Yo sueño más que todo con un país. Yo sueño con un país donde de verdad se construya desde la cultura y desde la educación. Que los trabajadores de la cultura seamos en realidad todo el mundo, desde un ángulo o desde otro. Los empresarios, la administración local, municipal, departamental, que todos seamos los gestores de la cultura. Yo creo siempre firmemente que todo lo que hemos hecho arena para construir un mundo mejor, para que el mundo sea un poquito menos, un poquitico más sonriente. Y si hemos logrado eso, ha valido la pena y sueño con que eso se siga logrando mucho, mucho más. Si consolidar Viva Palabra sirve para eso, bienvenido sea. Si consolidar los grupos de teatro, los de poesía, los de música, que se integren a los grupos artísticos personas de todas las profesiones, no solamente los artistas, sino que haya ingenieros artistas, médicos artistas, políticos artistas. Todo esto me parece a mí que sería el mundo ideal. Con los problemas que tiene la sociedad humana, porque somos seres imperfectos. Entonces, que tenga un montón de imperfecciones, pero que todos estemos caminando para el mismo lado y no cada uno caminando para su bolsillo, que es, yo creo, lo que tiene totalmente jodido esto. Dime, Abraham. Sí, saludamos a Enrique Castillo, dice, felicidades, saludos cordiales desde México. Saludamos también a Amparo Riaño Durán desde Argentina. Okay, países muy hermosos que he tenido el inmenso placer de recorrer. México, no diría que gran parte de México, porque es que México es inmensísimo, pero bueno, como 4 o 5 estados de México bien recorridos. El estado de Hidalgo yo creo que me lo recorrí cuanto pueblito hay en la vida. En todo el estado de Hidalgo nos llevaron a hacer funciones. Qué bueno. Durante 2 semanas. Fue una cosa maravillosa. Y en Argentina, pues bueno, no he estado sino como por la provincia de Buenos Aires. No, mentiras, por Córdoba estuve también. Y ya perdiste la cuenta, definitivamente. Sí, no, estuve en otra. En Misiones estuve, vea, sí, ya se me olvidaba. Bueno, no se me puede olvidar el festival Entre Cuentos y Flores.
cómo se creó ese festival. Bien, siempre son cosas fortuitas porque el mundo no funciona como uno quisiera, entonces uno lo reinventa, ¿cierto? La anterior corporación que te digo, se creó un festival con la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Medellín lo aprobó a condición de que fuera organizado por las diferentes organizaciones de cuentería que hubiese en la ciudad. En realidad, legalmente constituidas no estábamos sino las dos, ella y nosotros. Había como otras entidades que no tenían constitución legal. Entonces el festival lo organizamos, se llamó Vení Contá, un nombre muy bonito, muy apropiado. Lo organizamos en el año 99. Para el año 2000, la alcaldía dijo que no había plata, sino únicamente ya había invertido todo el dinero de cultura y mucho más en el Museo de Antioquia, que yo creo que era el momento de la donación del maestro Fernando Botero. De la donación del maestro Fernando, había que acondicionar, había que conseguir un edificio nuevo, no el edificio que tenían, entonces hicieron ahí un negocio con Empresas Públicas de Medellín, que era el dueño en ese momento del edificio donde hoy está el Museo de Antioquia, y entonces que todo el dinero se había invertido y no había dinero para más proyectos culturales. Entonces en Viva Palabra decidimos hacer una muestra de Viva Palabra durante la Feria de las Flores que se llamara Entre Cuentos y Flores. Vino el reclamo a los demás cuenteros de la ciudad de muchos, ¿cómo así que el festival este año es solo para ustedes? ¿Eso por qué? ¿Qué pasó? Entonces les explicamos que era un enojo en un comienzo porque creían que era que sí, que no íbamos a hacer solo para nosotros. Se convirtió en un movimiento de solidaridad increíble. Casi todos los cuenteros pusieron su granito de arena para que existiera Entre Cuentos y Flores. Unos con su presencia y su contada sin un solo peso, algunos con aporte económico y otros con aporte de trabajo y voluntariado en la logística y demás. Y se hizo el primer Entre Cuentos y Flores en el año 2000 y no ha parado desde entonces. Entonces estamos con mayores, ya en la mayoría de edad. Acabamos de cumplir los 18 años completos. Bueno. Y bueno, vamos a ver qué hacemos para una celebración fuerte de los 20 años. Estamos pensando en que el festival de los 20 años tenga una cosa muy contundente. Fue un festival maravilloso. Lastimosamente no pude estar en todas las funciones, pero en las que estuve cumplió todas las expectativas. Muchas gracias, Jaime. Lo seguimos esperando por allá, y a todos nuestros oyentes que si tienen la oportunidad de venir acá a Viva Palabra, hombre, vayan. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana, hay gente en Viva Palabra y recibimos al que quiera llegar. Y el Festival de Entre Cuentos y Flores, en verdad, que es una maravilla. ¿Cuál es el mayor legado que le vas a dejar a tus hijos y a la sociedad? Bueno, además de las deudas que tengo con los impuestos y con EPM, yo creo que la convicción de que un mundo mejor es posible. Mis hijos hasta ahora la tienen muy clara, me entienden. Afortunadamente, pues en el campo artístico, como decía un personaje de uno de mis cuentos, gracias a Dios como pobre no me falta sino lo necesario, pero mentiras, yo tengo lo necesario para vivir decentemente. A mis hijos no les ha faltado nada, claro, con la anuencia de mi esposa, que es de las que más aporta, digámoslo, sobre todo en la estructuración y organización del gasto, pero yo creo que es eso, la esperanza de que un mundo mejor es posible. Abraham. Sí, Jaime, saludamos a Miriam Ronderos y Luz Karime Restrepo dice, excelente programa, muchas gracias a Jaime y a Jota por tanta magia y por el aporte a la cultura. Aquí estuvo Luz Karime hace unos meses y es también una de las talentosas que están saliendo de Viva Palabra. Luz sí, Karime. Yo a Luz Karime ese tiempo tengo ganas de llevarla al programa cuando yo lo hago, pero bueno. Es esquiva. ¿Qué le hace falta por hacer a J. Villas? Yo creo que por hacer mucho. Yo tengo el sueño de tener con mucha gente, una gran editorial que publique muchos libros. Es decir, todo el que quiera publicar su libro no necesite ni plata y nosotros no nos angustiemos porque no hay plata con qué publicarlo. Ese es un gran sueño que tengo, que espero cumplirlo al menos en el primer escalón antes de morirme.
Vamos pasito a paso con la butaca editorial. Varios, somos 7 soñadores que quedamos ahí y estamos sembrando unas bases para ello. Vamos a ver, queremos que eso se logre y yo creo que si conjugáramos esas dos cosas, bueno, yo puedo cerrar mi ciclo tranquilo, que espero que falte mucho tiempo todavía. Y eso esperamos nosotros también. ¿Tienes algo de qué arrepentirte, de haber hecho o no haber hecho? Hombre, yo creo que lo que lamento, aunque esas cosas también lo han formado a uno, es no haber hecho unos buenos procesos académicos, haberme formado académicamente, porque es un rigor muy diferente a la formación empírica y a la autoformación, que creo que tengo mucha formación empírica, mucha autoformación y muchos procesos de formación continua por talleres y cosas, pero creo, y si volvieran a hacer, yo creo que sería lo único que cambiaría un poquito. Ahora, no sabe uno qué tanto le cambie todo, ¿cierto? Es que yo empecé 3 veces estudios universitarios y creo que debía haber hecho procesos de pregrado, de maestría y de doctorado para tener una mayor capacidad de interpretar y de dar. Yo creo que académicamente o económicamente no nos habría servido mucho porque me siento muy feliz siendo únicamente el director artístico y académico de una pequeña corporación en una ciudad que ha sido considerada la más violenta del mundo. Yo digo que ha sido la ciudad más triste del mundo. Bien, es una de las ciudades de mayor oferta cultural, teniendo en cuenta muchas ciudades del mundo. De las de mayor oferta cultural, desde los barrios, desde las comunas, desde las veredas, desde los corregimientos. Somos muchos los soñadores y yo creo que eso sí no lo cambiaré. ¿Qué te hace brillar los ojos? ¿Qué me hace brillar los ojos a mí? Los seres humanos somos egoístas. Cualquier acción de gratitud me hace brillar mucho los ojos, conmigo o con otros. Cualquier acción con un niño, más que los niños en sí, las acciones con los niños me hacen brillar los ojos. De los adultos, de los otros niños, de los maestros, de los papás, de los abuelos. Me hace creer que hay un futuro posible y que esos niños van a tener algo. Creo que esas cosas esencialmente. ¿Qué le dirías a las personas que son artistas y están vendiendo su tiempo y su talento por dinero? Yo les diría que sigan haciéndolo, pero que le involucren un sueño o una ilusión desde su corazón, desde su alma, porque la mayoría es porque no hay más, porque se necesita, porque hay que pagar los servicios, porque mi hijo está y toca hacerlo, pero que lo hagan con un toque del corazón, que cada persona a la que lleguen no sea los 10.000 o 20.000 de taquilla, sino un corazón nuevo que tocamos. J. Villaza, Jorge Ambrosio Villa Zapata, un gran invitado. Quedaron muchas cosas en el tintero, el tiempo se nos acabó y cuando el tiempo nos estamos pasando alegremente, se nos pasa aún más rápido. Encantado, Jaime, un abrazo Jota, grande a vos, a todos los de acá de Radio Zipa Estéreo, a don Abraham, a doña Zoila, por este espacio tan maravilloso para llegar. Imagínense a cuántas partes llegamos hoy. Y esa es la idea. Nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, hacer la cosa lo humanamente posible para tocar corazones. Yo soy de los que estoy de acuerdo con vos. En vez de esos 10 o 15.000 pesos de taquilla, se nos devuelve un niño y nos dice gracias por haber venido. Eso es más significativo que los 10 Entonces, eso es lo que queremos hacer aquí en el programa. En Radio Zipa sé que lo están haciendo de la mejor manera y aquí hay una gran aporte al mundo cultural.
Les agradezco a Zoila, a socios que son los que ponen el pecho para que esto siga funcionando. Y Jaime, se ha dicho que es la emisora de la cultura, porque apoyamos mucho la cultura. Hoy precisamente Jota conoce a los de la magia del verso y vienen hoy. Ellos tienen un espacio cada 8 días, los jueves, de 3 a 5 de la tarde, la magia del verso. Un día esto me haré invitar de ellos. Hacemos el contacto porque es muy interesante. Hasta aquí su programa Ser Feliz Siendo Diferente. Les habló Jaime Eduardo Aristizábal. Estamos en Radio Zipa Estéreo, bajo la dirección de Abraham Barrera Saavedra. Un Dios les pague y hasta una próxima oportunidad. Se me olvidaba. Hay una repetición hoy jueves a las 9 de la noche. Por si alguien no pudo o no le entró la señal, a las 9 de la noche nos pueden volver a escuchar. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. A las 9. Hemos presentado Ser Feliz Siendo Diferente, un espacio donde compartiremos experiencias, testimonios, sueños, enseñanzas acerca del respeto y la tolerancia a la diferencia con el objetivo de alcanzar un mundo diferente. Presentación y dirección de Jaime Eduardo Aristizábal Álvarez. Escúchelo todos los jueves a las 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. Ser feliz siendo diferente. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.